Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 29 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, comenzando la semana cargada de noticias. Atención médica inmediata para el diputado Juan Requesens. Solicitó su abogado y su familia ante una infección dental que, de no ser atendida, podría terminar en osteomielitis. Su padre, el doctor Juan Requesens, denunció que su hijo está aislado en una celda que no tiene ventilación. Además, su abogado Joel García informó que la secretaria, durante la audiencia del diputado, no es abogado, lo cual vicia de nulidad el proceso judicial contra su defendido. La denuncia cobra especial importancia en momentos en los que trascienden una vez más los métodos de tortura aplicados en el SEBIN. En voz de Loren Salé, en entrevista concedida este fin de semana al diario El Mundo de España. El helicoide es el garrote, la costilla rota, el bate, el hacinamiento, el mal olor, las cucarachas, las ratas, aseguró el preso político que hoy está en el exilio por decisión del gobierno venezolano. Ya lo dijo la vocera de la alta representante para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Las cárceles venezolanas están en condiciones monstruosas, lo hemos comentado con ustedes. Sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica, asesores de dos principales acreedores de Venezuela, China y Rusia, llegan al país para ayudar a redactar un plan de rescate frente al fracaso del proyecto de recuperación económica que, ha disparado la hiperinflación y no ha significado la reactivación de la industria petrolera. Esto lo decimos a título personal. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. La pregunta que nos hacemos es, ¿se puede recuperar la economía con el actual gobierno? Lo comentaremos, como es natural, durante el programa la tarde de hoy. Dos datos: el banquero alemán Matthias Krull, vinculado al lavado de $1.200 millones, se dice fácil, procedentes de PDVSA, fue condenado a 10 años de prisión por un tribunal en Miami luego de declararse culpable y colaborar con las autoridades de los Estados Unidos. Además, el presidente norteamericano Donald Trump aseguró haber conversado con el recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien dijo trabajará de cerca en el área de comercio, militar y todo lo demás. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Fue embajador de Venezuela ante Brasil, también ante Naciones Unidas, Milos Alcalay. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer la interpretación y análisis de nuestro invitado acerca de lo que ocurrió ayer en Brasil. Esta victoria de Jair Bolsonaro, candidato ultraconservador, y lo que ha dicho hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta en Twitter. Dijo que conversó con el recién electo presidente sobre las áreas de comercio, militar y todo lo demás. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, yo comenzaría señalando que hay dos Bolsonaros. El Bolsonaro candidato, al que siempre se le ponía el candidato de extrema derecha, etcétera, etcétera, y el presidente electo Bolsonaro. El presidente electo Bolsonaro, que por cierto tiene una gran experiencia parlamentaria, estuvo en 7 periodos parlamentarios, recorriendo 8 partidos distintos, conoce los mecanismos del debate parlamentario y la necesidad, como presidente del Brasil, de buscar alianzas que le permitan orientar al país hacia los grandes temas de la Constitución. Entonces, digo esto porque en el discurso que él dio inmediatamente después de proclamado presidente electo, realmente dejó el discurso del candidato Bolsonaro
que era la denuncia de la corrupción, que sigue estando en la agenda, pero ya, o la denuncia sobre la inseguridad, y hoy aparece un presidente electo en el que habla de libertad, en el que habla de la necesidad de cumplir la Constitución, en el que habla de un menos Brasilia y más Brasil y menos Brasilia, es decir, que él entendió que es necesario buscar las alianzas descentralizadas. Me explico. La polarización presidencial se dio entre Haddad, el sucesor de Lula, y Bolsonaro, pero el cuadro político brasileño quedó resquebrajado, con más de 12 partidos, entre ellos tradicionales. No se eligieron a los grandes tenores, pero sí a los partidos importantes. De manera que al procurar reafirmar la descentralización, él está también poco a poco labrando su esquema de abrir el Brasil hacia todos los sectores para la construcción del ideal constitucional. A nivel internacional, creo que ha sido un gran acierto. Él señaló que iba a desideologizar el Itamaraty, que iba a volver a la escuela de Río Branco con la acción de los diplomáticos profesionales. Su contacto no solo con el que tú señalas, el reciente contacto con el presidente Trump, sino también con Macri de la Argentina, con Piñera de Chile, con Abdo del Paraguay, para fortalecer Mercosur, para fortalecer América del Sur, y ciertamente las palabras entusiastas hoy del secretario general de la OEA, Almagro, en donde aplaude las primeras declaraciones internacionales de Bolsonaro, muestra que vamos a tener un Brasil que va a sumarse a la arquitectura de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Lima, de Mercosur, y cumplir con los tratados. Por supuesto, esto es todavía prematuro, pero leyendo su declaración de hoy, parece ojalá así sea, habrá que ver, ojalá podamos ver a un Brasil que reafirma su vocación diplomática de Estado y que procura adelantar los principios de democracia, de libertad y de derechos humanos. Yo tengo que preguntarle, embajador, en este momento la Cancillería colombiana acaba de emitir un comunicado, ya vamos a reponer la declaración del ministro de Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, desmintiendo una supuesta sugerencia de un funcionario que cita Folha de Sao Paulo, en torno a otra vez una intervención militar que el presidente Iván Duque ha descartado. Lo reiteraba en declaración este fin de semana con Andrés Oppenheimer. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque entendemos que la posición del gobierno colombiano es que una situación de esta naturaleza favorecería a Nicolás Maduro, el mensaje del gobierno venezolano que intenta evadir su responsabilidad y, bueno, apoyarse en el enemigo externo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, toda esta campaña que está orientando el gobierno bolivariano de victimizarse, parece una maravilla la capacidad que tiene de victimizarse, es tratar de presentarse como víctima de Colombia, como víctima de Estados Unidos, como víctima de la OTAN, como víctima de Europa, como víctima de Brasil, y el único que realmente es victimario de sus propios ciudadanos, victimario de los acuerdos internacionales, el que incumple los compromisos adquiridos, es lamentablemente el gobierno bolivariano. De manera que esta especie de ritornello en torno a la supuesta intervención militar, que ha sido absolutamente descartada. No está descartada la opción militar, por supuesto que no lo está, al igual que no está descartada la opción social, económica, pero una opción militar no significa una intervención militar. Una opción militar significa, por ejemplo, lo que hizo el gobierno de Temer con los militares, que es coordinar la presencia de los refugiados, o el dotar a los refugiados venezolanos de un lugar donde puedan alojarse. Es decir, el drama es tan grande que ciertamente todos los sectores tienen que involucrarse, gobiernos descentralizados, gobierno central, instituciones económicas, políticas y militares de cada uno de los países. Pero eso no significa una intervención militar, a menos que el gobierno se convierta en una Ruanda o se convierta en una crisis al estilo balcánico. Ojalá eso no suceda. Pero mientras tanto hay una tensión muy grande de lo que está sucediendo,
y el gobierno no quiere entender que se está aislando con estas posiciones. Embajador, a la noticia que publicaba Folha de Sao Paulo, citando, insistimos, un supuesto agente del gobierno colombiano, hablando de este tema, respondía hace algunos minutos el canciller inmediatamente de ese país, Carlos Holmes Trujillo, en los siguientes términos. Vamos a escucharlo, yo quisiera su comentario. De acuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, se permite rechazar y desmentir las versiones que han sido publicadas por el diario Folha de Sao Paulo en el día de hoy sobre una supuesta e inexistente sugerencia de Colombia al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para derrocar mediante una intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Iván Duque, tal como lo ha expresado reiteradamente el propio mandatario, mantiene una tradición no belicista y busca, a partir de acciones políticas y diplomáticas, regionales y multilaterales, contribuir a crear las condiciones para que más temprano que tarde el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Es un poco lo que comentaban. Yo te puedo asegurar que el presidente electo Bolsonaro podría suscribir cada una de esas palabras dichas por el canciller colombiano. Es decir, la opción no es la intervención militar a Venezuela, sino exigirle a Venezuela que cumpla con los acuerdos internacionales, que cumpla con la Constitución venezolana, que cumpla con la necesidad de darle a sus ciudadanos una posibilidad de vivir en libertad y no en un apartheid político como el que tenemos. Y allí todos los estados de América Latina, los países democráticos, van a respaldar de una manera absolutamente categórica las posiciones que se han adoptado no solamente a nivel unilateral, como Colombia, como lo declaró el presidente electo de Brasil, sino también lo que va a ser una acción tipo Mercosur o todo lo que significa el Grupo de Lima. Ciertamente esa es la vía, la OEA, el derecho internacional, la vigencia de los acuerdos internacionales y no una aventura militarista. Y por último te diría que tanto los militares colombianos como los militares brasileños son institucionales. Ahí no hay una ideologización del grupo militar, sino que obedecen a todo lo que es la institucionalidad republicana en cada uno de los dos casos. Ahora, embajador, es cierto que en el caso de Colombia, el fin de semana el presidente Duque activó la fuerza de despliegue rápido para liberar, decía él, el Catatumbo de una vez por todas de la violencia, el secuestro, la extorsión y el homicidio. Existe preocupación en la región en torno a la crisis, el éxodo más grande que se ha visto en América Latina, pero también en torno a la presencia de grupos irregulares en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. No hay duda alguna. Yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones en el tema de la presencia de Venezuela. El tema no solamente del terrorismo a través de grupos como los que hemos vivido en el sur de Venezuela, el tema del narcotráfico, en el cual Venezuela se ha convertido en un país trampolín, el tema de la corrupción, son temas que preocupan a la comunidad internacional y es evidente que eso genera algo que es más que preocupación, es una situación que no quieren los países vecinos que se traslade esa especie de exportación de un modelo de los antivalores y por eso se preparan y por eso hay una acción que no puede todos estos antivalores como el terrorismo, como el narcotráfico, como la corrupción, pasearse libremente por el continente. Por eso es que hay una preocupación y eso se expresa no solamente en grupos como el Grupo de Lima, no solamente en la OEA, también en las reuniones que por 3 veces consecutivas Venezuela fue tratada en el Consejo de Seguridad de la ONU, las instancias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo ve, la presencia, el apoyo de 8 estados para que el Tribunal Penal Internacional intervenga está presente. Es decir,
Hay toda una serie de elementos que muestran esa preocupación y entre ellas está en el sur de Venezuela esa presencia del terrorismo que emigró de Colombia y hoy en día está en regiones de Venezuela. Ahora, embajador, lo cierto es que si el nuevo presidente de Brasil cumple con la promesa de perseguir a los corruptos en su país, por cierto, un discurso que en buena medida explica el triunfo de ayer con más de 55% de los votos emitidos, él, bueno, señaló constantemente, al igual que sus partidarios, al Partido de los Trabajadores, concretamente el expresidente Lula da Silva, si jala esa madeja, seguramente va a llegar a nuestro país, o al menos así quedó en evidencia en el juicio que llevó en el exterior el Tribunal Supremo de Justicia en torno al escándalo Odebrecht. Allí se creó un mecanismo en toda la región y concretamente en Venezuela, donde esta empresa captaba recursos para, bueno, financiar, digamos, a partidos en Brasil, incluyendo al PT que estaba en el gobierno. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sin lugar a dudas, yo creo que el tema de lucha contra la corrupción va a ser uno de los temas claves que va a llevar el presidente de Brasil. No solamente porque es lo que ha hecho que un número enorme de brasileños, más de 55 millones de brasileños, lo respalden, sino porque hoy, después de su discurso como presidente de todos los brasileños, estoy seguro que se sumarán un número más importante en la lucha contra la corrupción. El tema es un tema que en estos momentos ha estado a nivel del Tribunal Superior Federal, pero ciertamente el gobierno Temer ha sido, digamos, más cauteloso de tocar el tema. Pero yo creo, como tú muy bien señalas, que es muy posible que el futuro presidente, a partir del 1 de enero, Bolsonaro, vaya a utilizar ese elemento de lucha contra la corrupción, no solamente porque sea como una especie de Don Quijote, sino porque hay acuerdos. Aquí en Caracas se firmó durante la presidencia de Rafael Caldera la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Posteriormente se elevó eso a nivel de Naciones Unidas. Hay acuerdos contra la corrupción. Y ese tema de Odebrecht es un tema que entra perfectamente, calza perfectamente de los compromisos que el Estado venezolano había adquirido y que tiene que cumplir no solamente a nivel judicial, como el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que acaba de pronunciarse, sino también por los compromisos de acuerdos internacionales que obligan a Venezuela a perseguir a los corruptos. Finalmente, embajador, su análisis acerca de esta decisión del gobierno de López Obrador de invitar a Nicolás Maduro a su toma de posesión. Esto ha generado una reacción en cadena, sobre todo en redes sociales, rechazando esta decisión, tomando en cuenta que se trata del responsable del éxodo más grande que se ha visto en la región, ni hablar de la crisis en nuestro país. Quisiera su opinión, su comentario. Sí, primero yo señalaría que es una práctica en los gobiernos de América Latina invitar a todos los jefes de Estado. Hemos visto cómo en el pasado, inclusive países muy críticos a Fidel Castro, invitaron a Fidel Castro a las tomas de posesión y generaba también reacciones muy parecidas a las de Maduro hoy. El hecho de que lo inviten es una cosa, pero también esas invitaciones traen reacciones. Por ejemplo, hay dos expresidentes de México, el presidente Fox por una parte y otro presidente mexicano, quienes ven con bochorno, con preocupación que hayan invitado a Maduro, y eso también ha repercutido en varios sectores políticos de México, pero fuera de México también en varios sectores, la diáspora venezolana, los demócratas de América Latina, ven que esa situación critican a López Obrador. Pero vuelvo a insistirte, yo creo que el hecho de invitar a todos los presidentes, ahí está invitado también el presidente de Surinam, que ciertamente tiene una historia muy peculiar por sus vínculos con el narcotráfico. Ha invitado también a Ortega, ha invitado también a Evo Morales. O sea que eso no le da a López Obrador un inicio bueno en la sociedad democrática latinoamericana, y creo que la próxima vez pensará mucho antes de profundizar los vínculos con gobiernos que son criticados.
Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante Brasil, Naciones Unidas, expresando opinión acerca de lo ocurrido este fin de semana. Esta victoria en segunda vuelta de Jair Bolsonaro, candidato ultraconservador, y lo ha ocurrido en las últimas horas. Uno de los primeros mensajes que escribió a través de su cuenta en Twitter era justo dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aparentemente el mandatario norteamericano acusó recibo y respondió confirmando que conversaron hace algunas horas vía telefónica sobre varios temas, incluyendo la cooperación comercial, militar y otros. El secretario de Estado norteamericano también habló acerca de conversación sostenida con el nuevo mandatario de Brasil. Hay que decir que a esta hora el periodista de Sucesos, Javier Ignacio Mallorca, escribió en su cuenta en Twitter lo siguiente, un dato: ya se produjo la entrega de mando en el SEBIN. El mayor general Gustavo González cedió el cargo al general Manuel Ricardo Christopher Figuera, todo callado y bajo perfil. El Partido Primero Justicia emitió comunicado más temprano advirtiendo que si esto se confirmaba, dejaba en evidencia la responsabilidad de los altos mandos ante lo ocurrido con el concejal Fernando Albán. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES-CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, desde el gobierno anunciaron la cancelación de los aguinaldos a partir del día de hoy. Comentábamos más temprano que habrá que ver de cuánto estamos hablando, tomando en cuenta que la canasta básica familiar ya superó los 44.000 bolívares para el mes de septiembre, según datos del Sendas. Para conversar acerca de este y otros temas, saludamos en la línea telefónica a Iván Freites. Él forma parte de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de este tema, la cancelación de los aguinaldos. Creo que los trabajadores de la industria no escapan a la situación general de los trabajadores en todo el país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, el desastre que hemos venido denunciando que está pasando, la imposición de tablas salariales, de nuevas escalas salariales, llegó en el momento de las utilidades, sobre todo a nivel petrolero. Y un trabajador de la chamba juvenil con apenas 6 meses, la refinería Moai cobró 30.000 bolívares de los nuevos, y un operador
Sí, me dicen que se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Nos interesa mucho lo que tiene que decir Iván Freites, sobre todo tomando en cuenta las actividades que están en agenda de los trabajadores en nuestro país. Entendemos que ellos tenían convocada una actividad en la semana, está el encuentro de los días 7 y 8 de noviembre, y decíamos que efectivamente los trabajadores petroleros no escapan a la situación general de los empleados en Venezuela. Hace años la industria, o al menos el contrato colectivo de la industria, era como la referencia a la cual todos querían llegar. Pero hoy día eso no es así, por la intención, o frente a la intención del Ejecutivo Nacional de acabar con la contratación colectiva, aunque está consagrada en la Constitución, y en general con los beneficios adquiridos por los trabajadores en Venezuela, los cuales, por cierto, son absolutamente irrenunciables. Ya me comentará mi equipo si tenemos otra vez contacto con nuestro invitado, porque entre otras cosas decíamos que el Ejecutivo Nacional había anunciado que hoy iban a pagar, o iban a iniciar la cancelación de los aguinaldos. Por ejemplo, los pensionados se supone que cobraban este lunes el primer mes de aguinaldos por 1.800 bolívares soberanos. Insistimos, ya la canasta básica familiar superó los 44.000 bolívares para el mes de septiembre según el Sendas, con lo cual, ese incremento, ustedes recordarán que anunció el Ejecutivo Nacional, concretamente Nicolás Maduro, en el mes de agosto ya se hizo saliagua. El Instituto Venezolano de Sociales detalló que este abono se iba a realizar debido a las instrucciones dadas por el Ejecutivo venezolano, y justamente por el impacto que ha tenido este paquete de medidas de ajustes. Seguramente los principales acreedores, que son China y Rusia, han enviado equipos de asesores respectivos para hacer frente a esta situación. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Tenemos otra vez a Iván Freites. Él narraba cuánto están ganando los trabajadores petroleros y lo que va a significar esta cancelación de aguinaldos. Lo escuchamos. Sí, me dice que se cayó nuevamente, está en carretera. Si les parece, chicos, vamos a hacer la pausa para ir a publicidad. Nos organizamos a ver si se puede detener unos minutos. Vamos con él, inmediatamente lo despedimos y pues iniciamos el debate. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Roberto Sánchez Delgado y la química medicinal. Los compuestos organometálicos son frecuentemente utilizados para el tratamiento de tumores. No obstante, el químico venezolano Roberto Sánchez Delgado fue pionero en el diseño de este tipo de drogas en contra de enfermedades tropicales. Roberto Sánchez Delgado nació en Caracas en 1950. Obtuvo su doctorado en Inglaterra en 1976, bajo el tutelaje del Premio Nobel en Química profesor Sir Geoffrey Wilkinson. Fue jefe del Laboratorio de Química de los Metales de Transición del Centro de Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas entre 1977 y 2004, y fue subdirector de este instituto entre 1989 y 1992. También formó parte de la Comisión Especial de la ONU para la eliminación de las armas de destrucción masiva de Irak en los años 90. En el laboratorio, el Dr. Sánchez Delgado se dedicó a la catálisis y a la química medicinal. En esta última disciplina, reconoció las similitudes entre el metabolismo de algunos parásitos y el de las células tumorales y entonces tomó la idea de acoplar iones metálicos a compuestos orgánicos, ya utilizada para el tratamiento de tumores, y la ensayó con los parásitos causantes de la malaria, del mal de Chagas y de la leishmaniasis. Algunos de los compuestos antimaláricos que ensayó resultaron efectivos, incluso para cepas resistentes a tratamientos convencionales. En 2004, el Dr. Sánchez Delgado se estableció en los Estados Unidos como catedrático en el Brooklyn College y el City University de Nueva York. Roberto Sánchez Delgado recibió numerosos premios por sus contribuciones, entre ellos una beca de la Fundación Guggenheim, el Premio Nacional de Ciencia y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. Fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento en 2015. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo decíamos al inicio sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Asesores de dos de los países que son acreedores de Venezuela, como China y Rusia, han llegado a nuestro país para ayudar, al menos así lo destacan las agencias, a redactar un plan de rescate frente, y esto es una interpretación personal, al fracaso del programa de recuperación económica que ha disparado la hiperinflación y no ha significado la reactivación de la industria petrolera. La pregunta que nos hacíamos es, ¿se puede recuperar la economía con el actual gobierno? De hecho, Bloomberg asegura que Rusia envió una delegación de alto nivel a Venezuela para consultar a funcionarios gubernamentales de alto rango sobre un plan para frenar el brutal colapso económico de un aliado clave del Kremlin. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a José Torojardi, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Qué gusto de estar nuevamente contigo.
Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedía una primera valoración acerca de esta decisión de los gobiernos de China y Rusia de enviar asesores a nuestro país. Y yo iniciaría con la siguiente valoración que hacía hace días el economista Miguel Ángel Santos. Él decía palabras más, palabras menos, hablo de memoria. El problema con el gobierno venezolano es que los asesores dicen A, ellos entienden B y al final ponen en práctica Z. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Mira, eso me recuerda mucho una cadena que están pasando, la otra vez la pasaron por televisión, que ha circulado mucho en las redes, donde está uno de estos asesores chinos y entonces le hacen algunas preguntas, que cómo se hacen en China con las empresas, con subsidios y con para controlar esas empresas. Entonces este asesor chino que estaba aquí presente le dijo, mira, es que el 90% de las empresas en China son empresas privadas que no están controladas por el gobierno, que ellas trabajan para ganar dinero y al ganar ellos dinero pues le hace bien a la economía china y la hace crecer. Entonces creo que los ministros que estaban preguntando se cortaron todo, no hallaron qué hacer. De manera justo tenemos ese sonido y yo creo que es importante rescatarlo. A propósito de la visita la semana pasada de estos asesores chinos, el protagonista era el ministro Castro Soteldo, efectivamente él basado en la ideología del gobierno, Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura Productiva y Tierras. Él, les preguntaba que cómo hacían ellos para controlar la economía, incluso al sector privado. La respuesta es exactamente lo que dice nuestro invitado. Vamos a reponer el sonido y yo quisiera ahondar en este tema. Escuchemos. Los mecanismos de control que el gobierno chino implementó al sector productivo para garantizar la eficiencia y la productividad de los distintos sectores para el desarrollo. Ahora yo voy a contestar su primera pregunta. En China, el 90% de empresas en China son empresas privadas. El gobierno no puede hacer un control directo a ellos. El problema reside en el gobierno puede implementar un sistema de incentivo o acicate. Si las empresas privadas para elevar la productividad y mejorar la eficiencia puede ganar más. ¿Qué dice José Torojari? Lo escuchamos. Pero qué buena lección la de este asesor chino. Ojalá nos manden más asesores de este tipo, porque creo que le harán mucho bien al gobierno escuchar ese tipo de cosas. Porque es que el gobierno está empeñado en aplicar un sistema de controles, no sé, que absolutamente que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. De manera que ojalá que nos manden más asesores chinos para poder explicarle las realidades a nuestras autoridades. Ahora, en su opinión, ¿el gobierno está dispuesto a abandonar su proyecto ideológico, el libro azul del expresidente Chávez, el plan de la patria, incluso si lo piden asesores chinos y rusos? ¿Qué puede comentarnos? No, yo creo que, tal como dijo Miguel Ángel Santos, el gobierno chino, los asesores chinos le pueden decir que la solución es A y B, y el gobierno aplica Z. No sé si es porque no entienden lo que le están diciendo o porque se aleja mucho de su dogmatismo en el cual ellos están encerrados. Pero la gran realidad es que la economía cada vez se está hundiendo más, la inflación está entrando en una fase de aceleración incontrolable. Ya Ricardo Hausman, desde la Universidad de Harvard, nos está diciendo que va a superar los 44 millones por ciento la inflación en los próximos 12 meses, lo cual lo colocaría al nivel de la inflación más alta en la historia de la humanidad. De manera que sería muy bueno que escuchasen los consejos que le vienen dando desde China. Ahora, con relación a la industria petrolera, creo que el día de hoy, me corregirá si me equivoco, nuestro invitado en un foro hacía referencia a, cómo han destruido, petróleos de Venezuela,
que es la principal fuente de ingresos en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, ciertamente, hasta 1998 PDVSA estaba produciendo 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. De haberse cumplido las inversiones previstas a través de la apertura petrolera, que ya estaban aprobadas por el Congreso Nacional, habían sido ratificadas, aprobadas por la Corte Suprema de Justicia, habían sido licitadas, en fin, se ha cumplido con todos los extremos legales, pues hoy en día deberíamos estar produciendo por encima de los 5 millones y medio de barriles diarios. Pero nos está diciendo la OPEP que la producción apenas está por debajo de 1.2 millones de barriles diarios y está cayendo aceleradamente. Y a mí no me extraña que estas cosas estén ocurriendo, María Alejandra. Estaba leyendo una entrevista que le hacen en Argus, que es una empresa consultora de Gran Bretaña, al diputado David Paravicini, presidente de la Comisión de Energía de la Constituyente. Y entonces él aparentemente le dice algo, o por lo menos eso, dice algo en su reporte, que él le dice que se va a crear una nueva empresa petrolera, Corporación Energética de Venezuela, su como nombre, a la cual le van a traspasar todos los activos de PDVSA, pero los pasivos se van a quedar en cabeza de PDVSA. Si eso que reporta Argos fuese verdad, bueno, sencillamente estarían insolventando fraudulentamente a PDVSA. Eso ningún tribunal del mundo se los va a aceptar. Pero eso nos da una idea de la manera de pensar de este gobierno, y eso nos da una idea de por qué han venido destruyendo la industria petrolera, por qué cae la producción, por qué nuestras refinerías están trabajando a menos del 30% de su capacidad. Es un verdadero desastre lo que han logrado, y no sé muy bien cuáles son las soluciones que ellos propugnan. Si son estas que propone David Paravicini, pues no me extraña que tendremos que pues precisamente desaparecerá completamente. Ya ellos siempre han ofrecido que ellos iban a acabar con el rentismo petrolero. Y te voy a decir, eso lo cumplieron. Pero lo cumplieron por la vía rápida de acabar con la renta. Entonces ya no hay renta petrolera. Estamos exportando menos de 500 millones de barriles diarios, lo que exportábamos más o menos hacia 1927. La producción petrolera es más o menos la que teníamos hacia 1949. De paso, la producción petrolera la economía, el Producto Interno Bruto per cápita es más o menos el de 1926. Es impresionante la destrucción masiva que han logrado con la economía venezolana, con la industria petrolera, y en general con todas las actividades. Han destruido el aparato productivo. Es impresionante lo que han venido haciendo. Ahora, hace tiempo el gobierno se maneja al margen de la Constitución, incluso algunas leyes, pero una iniciativa como la que plantea nuestro invitado, y estaría evaluando al menos la constituyente comunal, sería posible. Es decir, evidentemente estaría al margen de la Carta Magna, y seguramente muchos inversores no tendrían la más mínima confianza para seguir invirtiendo en nuestro país. ¿Qué opina usted? Pero por supuesto, frente a ese tipo además dicho por alguien tan importante para el gobierno como es la Asamblea Constituyente, el presidente de la Comisión de Energía, nadie va a invertir en Venezuela bajo esas condiciones. Nadie estaría dispuesto a hacerlo, pero además lo único que lograrían es que el país, tanto PDVSA como la República, reciban un tsunami de demandas, porque cuando una empresa empieza a insolventarse, pues mira, esa es la consecuencia. Te voy a poner un símil, María Alejandra. Imagínate que una empresa le pide un préstamo a un banco y el banco se lo concede bajo la condición de que los accionistas del banco den su aval personal. Pero después la empresa no paga el préstamo y los accionistas empiezan a vender su casa, su automóvil, sus activos, se empiezan a insolventar. Bueno, eso es un acto fraudulento y además es ilegal. Bueno, no puede ser que un presidente de la Comisión de Energía de la Constituyente esté proponiendo que hacer un acto fraudulento. Eso es inconcebible. Ningún inversionista extranjero lo puede entender, ningún tribunal del mundo lo podría entender. Ni siquiera chinos y rusos, ¿correcto?
No, mucho menos los chinos y los rusos. Los chinos son absolutamente pragmáticos. Y los rusos, bueno, y los chinos y rusos, por cierto, lo que quieren es hacer buenos negocios. Pero ninguno de los dos puede hacer buenos negocios si no hay seguridad jurídica. Y con esta enorme falta de seguridad jurídica que existe, nadie está dispuesto a invertir. Cuando me dicen que es que los rusos van a juzgarse su poderío, su prestigio para venir a salvar a Venezuela, o a Venezuela no, al gobierno. Bueno, primero vamos a ver qué es China. Rusia es una economía apenas más grande que la de España, muy temida, muy poderosa porque tiene armamento nuclear, tiene un ejército poderoso, pero no tendría cómo respaldar una aventura de esta. Cuando por allá en 1961 Rusia estuvo dispuesta a ir a respaldar la revolución cubana, bueno, que en ese momento estaba en el apogeo de su poderío militar y de su poderío económico, y Khrushchev estaba dispuesto a hacerlo. Hoy en día no tienen la más mínima posibilidad de emprender una aventura de esa naturaleza. Ellos quieren hacer buenos negocios, eso es lo que todo el mundo quiere, y además tienen un campo fértil para poder hacerlo, porque no tienen que licitar las cosas, se las asignan a dedos, pero ellos saben también la inseguridad jurídica que se deriva de situaciones de esa naturaleza. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado a propósito de este milagro que espera el gobierno chino o ruso, ¿qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted? Es decir, este grupo de asesores, al menos los que llegaron de China, hicieron una primera observación con relación a la importancia del sector privado y el gobierno no hizo absolutamente nada en consecuencia, porque entre otras cosas sería... le tocaría renunciar, como hemos dicho, a su proyecto ideológico, al libro azul del expresidente Chávez, incluso el plan de la patria. ¿Qué espera usted, qué expectativa tiene en torno a las ideas que puedan traer desde China y Rusia para hacer frente a la peor crisis económica que ha afectado a nuestro país, al menos en nuestra historia republicana? Lo escuchamos. Bueno, la expectativa que tengo es que el gobierno sencillamente no los va a entender. Probablemente ellos puedan tener propuestas, pero el gobierno no las va a entender. Fíjate, en esa misma intervención que tú mencionabas del asesor chino, que transmite en la cadena nacional, inmediatamente otro de los ministros le pregunta, le iba a preguntar en cuanto a si ellos aceptarían, mal no lo recuerdo exactamente, pagos en petro o en bolívares venezolanos, que inmediatamente Delcy Rodríguez interrumpió la pregunta porque entendió que el gobierno chino iba a decir que ellos no aceptarían pagos en esa moneda. ¿Y por qué entonces insistir con esto de promover la transacción en petros a partir del día de hoy, pero utilizando indirectamente otro tipo de criptomonedas, tomando en cuenta que se trata, insistimos, de una iniciativa declarada como ilegal por el gobierno norteamericano? ¿Qué opina usted? Bueno, fíjate que no es solo declarada ilegal por el gobierno norteamericano, también es declarada ilegal por la Asamblea Nacional, pero además es ilegal frente a la Constitución, porque la Constitución venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque ellos básicamente dicen que ese petro está respaldado con reservas en el subsuelo, en un campo de la faja del Orinoco. Y después dicen también que está respaldada con oro, de reservas de oro de Venezuela. Bueno, la Constitución Nacional en su artículo 2 establece claramente que las reservas de hidrocarburos y minerales en el subsuelo son imprescriptibles e inalienables, de manera que no pueden ser dadas en garantía. Realmente están engañando a la gente con esa, es una oferta engañosa, pues. Más allá de eso, yo me pregunto, quien recibe un petro pensando que va a estar respaldado con petróleo de la faja del Orinoco, bueno, ese petróleo está en el subsuelo, en un área donde, por cierto, no ha sido ni siquiera evaluada adecuadamente, en una zona donde habría que invertir cerca de 4.000 millones de dólares para producir 100.000 barriles. Entonces, el que quiera recuperar su inversión en petro tiene que ir a invertir 4.000 millones de dólares para poder garantizar su petro. Eso sencillamente es una garantía que no solo es ilegal, sino que además es un engaño, es una ficción. Bien. José Toro Hardy, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA, nos interesaba mucho conocer su opinión acerca de, bueno, esta visita de asesores chinos y rusos a nuestro país
para ayudar a redactar un plan de rescate frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. El gobierno va a cerrar la frontera al intercambio comercial con Colombia por fiebre aftosa. Ha prohibido el Ministerio de Agricultura el intercambio comercial de animales, productos, subproductos capaces de vehiculizar o transmitir el virus de la fiebre aftosa, rumiantes en pie, porcinos, carnes, embutidos, productos lácteos y derivados de origen animal, dice comunicado del Ejecutivo venezolano. Esto va a tener un impacto en el mercado interno de nuestro país. Además, Perú dejará de dar permiso temporal a venezolanos tras acoger a